Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el programa de esta mañana. Y antes de iniciar, quiero que me acompañes ahí en tu casa. Vamos a hacer una oración. Los invito a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites nuevamente estar reunidos para honrarte, alabarte, Señor, aprender más de tu palabra. Te pedimos que todo este programa llegue ante ti como olor fragante, Señor, ya que es para ti. Señor, agrádate de todo lo que hagamos en esta mañana, agrádate de los cantos, agrádate de la palabra, Señor. Danos una mente abierta para poder comprender este mensaje, Padre, pero también un corazón humilde para poder aplicar este mensaje en nuestro andar diario, Señor. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, después de esta oración, hermanos, vamos a tener un periodo de 2 alabanzas, ¿sí? La primera de ellas es Cristo es mi victoria. Bueno, el siguiente canto, hermanos, que vamos a entonar en esta mañana es Este es el amor a Dios.
bueno, después de estas alabanzas, hermanos, los invito a que ahí en tu casa busques en tu Biblia, vamos a hacer una lectura. Ahí quiero que me acompañes, ahí en el Salmo, capítulo 7. Si le voy a dar lectura, tú me sigues ahí con tu vista. Dice así la palabra de Dios: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huye en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio luz al engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Dios bendiga su palabra, hermanos. Y bueno, después de haber realizado esta lectura, vamos a tener otro periodo de 2 cantos, ¿sí? El primero de ellos es Los cristianos somos ricos. Después de haber entonado este canto, hermanos, ahora vamos a tener otro más, y este canto lleva por título Hoy en oración.
después de haber entonado, hermanos, estos dos cantos para honrar y alabar a nuestro Dios, nuevamente te invito que ahí tomes tu Biblia y que me acompañes a leer ahí el libro de Marcos. Continuando con Marcos, vamos a leer ahí Marcos capítulo 10, para leer de los versículos del 46 al 52. ¿Sí? Ahí es donde va a estar basada la predicación de esta mañana. Ahí va a estar el predicador en esta mañana ahí basado su sermón. Y bueno, es Marcos capítulo 10 para leer de los versículos del 46 al 52. Y bueno, nuevamente te invito a que en tu hogar tú me sigas con tu vista, y dice así la palabra de Dios. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y bueno, Dios bendiga su palabra, hermanos. En esta mañana, en este pasaje va a estar basada la predicación. Y bueno, así es como damos lugar a la meditación de esta mañana. Que el Señor les bendiga. Mis hermanos, Dios les bendiga una vez más con ustedes por medio de esta transmisión. Estamos muy contentos de poder seguir compartir la palabra del Señor, aunque no sea de manera presencial, pero aún teniendo comunión los unos con otros por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como ya leyó nuestro hermano el pasaje de esta mañana, ¿qué les parece si leemos los primeros 2 versículos para entrar ya de lleno a nuestra predicación de esta mañana? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, así está titulada la predicación de esta mañana: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Me acompañas a orar para dar lugar a nuestra predicación? Dios, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que, Señor, la uses de verdad para tocar nuestros corazones, para transformar nuestras mentes y para moldearnos a tu imagen, Señor, para tener tu carácter y para, Señor, ser luz y ser sal en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que hables a nuestras vidas a través de tu palabra eterna. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, es interesante la manera en la que este hombre, este ciego, se está refiriendo a Jesús: hijo de David. Ahora, no debemos pensar que Bartimeo, este ciego, está diciéndole a Jesús esta terminología para tratar de adularlo y así manipularlo a fin de conseguir algo. Tampoco el término hijo de David es una formalidad hueca. Hermanos, esta terminología tiene mucho trasfondo en el Antiguo Testamento, y era una esperanza que se compartía entre los judíos, especialmente en este tiempo. Verás, hijo de David literalmente significa de la descendencia de David. ¿Sí? Jesús, así como lo dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 3, es literalmente descendiente de David según la carne. Comparten la misma línea de sangre. Entonces, David, mis hermanos, es el tatarabuelo de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la idea de hijo de David también tiene una connotación profética, tiene una connotación mesiánica. El Mesías debía ser de la descendencia de David y se sentaría en su trono para siempre. Ahora, ¿de dónde nace esta profecía? Bueno, fíjate bien, te voy a invitar a que vayas a 2 de Samuel,
capítulo 7, y vamos a leer los versículos 12 al 14. Si te lo tienes listo por ahí en tu hogar, dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres. ¿Cuál es el contexto que está pasando aquí? Hermanos, recuerda que el rey David tenía la intención de construirle un templo al Señor. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el Señor le dice: no, David, no, porque tú has derramado mucha sangre, pero por amor a ti, tu hijo sí me construirá casa. Hermanos, Salomón, el hijo de David, fue un cumplimiento inmediato de la palabra del Señor, porque él era de la descendencia de David, le construyó casa al Señor, pero no se mantuvo fiel al pacto de Dios, y por lo tanto el Señor no afirmó su trono para siempre. Al contrario, fue desechado. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en David, en Jesús, acabamos de explicar que Él literalmente desciende de las entrañas de David, como dice esta profecía en 2 de Samuel, y Jesús también le construyó casa al Señor. Ahora, recuerda bien que lo hemos mencionado antes en el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, Jesús habla acerca de construir un templo, pero Él no estaba hablando del templo físico de Herodes al que la gente piensa, al que se refiere, sino que Jesús está hablando de reconstruir el templo refiriéndose a su cuerpo. Así que Jesús sí construyó casa al Señor. Y también Jesús, a diferencia de Salomón, sí se mantuvo fiel al pacto del Señor, y por lo tanto el Señor afirmó su trono para siempre. Hermanos, Jesús es el cumplimiento de esta promesa que Dios hizo a David. Jesús es la descendencia de David que se sienta en el trono y reina para siempre. ¿Y sabes qué? Por esta razón es que Bartimeo grita con todas sus fuerzas, hermanos. Porque Bartimeo, aunque quizá no tiene el conocimiento que nosotros estamos compartiendo, porque estamos ya hablando después de lo que Jesús dijo, tenemos el Nuevo Testamento, Bartimeo tenía un conocimiento muy limitado. Pero el conocimiento que tiene Bartimeo es suficiente para decir: ese hombre que está ahí no es un hombre cualquiera. Ese hombre es quien cumple, en su vida se cumple la promesa de Dios de enviar salvación. Y por esa razón, mis hermanos, Bartimeo clama por misericordia. ¿Recuerdan lo que hemos estado aprendiendo en Efesios? Dijimos que Efesios está dividido en dos partes: doctrina y práctica. Hermanos, Bartimeo justamente está llevando a cabo esto. Lo que Bartimeo sabe acerca de Dios está afectando la manera en la que Bartimeo actúa. Él dice: ese es el Mesías, voy a ir a clamar por misericordia, porque si tengo una esperanza de recobrar mi vista, ahí está. Es ese quien yo escucho, esa es mi esperanza. Fíjate bien lo que dice Isaías 35, del 5 al 6. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Hermano, Bartimeo sabía que si Jesús verdaderamente era el Mesías, era la esperanza. Que en él se iba a efectuar el poder del Mesías para recibir conforme a su necesidad. Que si había alguien que le podía conceder el anhelo de su corazón, era precisamente Jesús. Ahora fíjate bien, Bartimeo, su actitud hacia el Señor. Bartimeo no tiene una actitud
de estar enojado con el Señor, de amargura, de resentimiento, de rencor. Él no tiene todos estos pensamientos contra Dios, diciendo, ¿por qué permitiste que me quedara ciego? ¿Por qué permitiste que yo sea un pobre mendigo que está en la calle pidiendo limosnas? Bartimeo podía dejar crecer todos estos pensamientos y reclamos en su corazón. Sin embargo, Bartimeo, justamente lo que Jesús ha estado enseñando en estos pasajes que hemos visto, Bartimeo ha negado sus derechos personales. Bartimeo no tiene nada que reclamarle al Señor porque sabe Bartimeo que él no merece nada. No tiene derecho sobre el Señor. No tiene derecho a tener una vista óptima siempre. No tiene derecho a tener riquezas. Bartimeo sabe que el único que tiene derecho es a pasar la eternidad en destrucción en el infierno, hermanos. No hay cosa que Bartimeo le pueda exigir o reclamar al Señor, porque Bartimeo es un hombre que ha entendido que no tiene derechos. Y el Señor es lo que les está enseñando a sus discípulos, que el pensamiento del reino, que la perspectiva del reino es renunciar a los derechos y derechos imaginarios que realmente no tenemos, pero que nos queremos hacer. Hermanos, Bartimeo es completamente opuesto a este joven rico que vino a Jesús diciéndole, mira todas las obras buenas que he hecho. ¿Dónde está el premio de mi vida eterna? ¿Dónde está el premio que voy a recibir por ser tan obediente, por ser tan fiel a ti, por haber guardado la ley? No, Bartimeo no tiene méritos acumulados. Ni el joven rico los tenía, ni Bartimeo los tenía. La diferencia es que Bartimeo sabe que no los tiene. Y lo único que puede hacer es abandonarse, entregarse a la misericordia de Dios. Pero sabes que no nada más el joven rico tenía esta idea de derechos del yo. Los mismos discípulos le acaban de pedir a Jesús unas semanas atrás que si puede concederles la petición de tener los lugares principales a su lado. ¿Ven lo que están haciendo los discípulos? Están tratando de acaparar más derechos para ellos, de incrementar el rango o el alcance de sus derechos. Lo mismo estaba haciendo el hombre rico. Señor, ya tengo muchos privilegios y derechos en la tierra. Ahora quiero conseguir unos celestiales. Pero Bartimeo sabe lo insignificante que es delante del Señor. Por lo tanto, no viene con una actitud de reclamo, no viene con una actitud de queja, no viene con una actitud de exigencia, sino viene buscando las misericordias del Señor. Hermano, ¿cuál es nuestra actitud cuando oramos? Nosotros queremos decirle al Señor que tenemos méritos delante de Él, porque hemos servido, porque hemos sacrificado cosas, porque seguimos creyendo que tenemos derecho a ciertas cosas que el Señor no nos ha concedido. O nosotros vivimos humillados como Bartimeo, buscando no otra cosa que las misericordias de Dios. Hermanos, ¿cuál es nuestra actitud cuando oramos? ¿Buscamos exigirle al Señor cosas que nosotros creemos merecer? ¿O venimos como Bartimeo abandonándonos a su misericordia? Aquello que no merecemos, sino por la bondad de Dios que nos es concedido. Ahora fíjate bien lo que dice el siguiente versículo. Muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ¿por qué la gente quiere callar a Bartimeo, hermanos? ¿Por qué creen ellos que Bartimeo no es digno de un tiempo con el Señor? ¿Te acuerdas cuál ha sido la actitud de los discípulos respecto a los niños? Que reprendían a los niños y a los padres que venían a Jesús porque ellos creían que eran como el estatus más bajo, no tenían por qué molestar al maestro. Entonces seguramente tanto la gente del pueblo como los mismos discípulos están callando a
a este hombre Bartimeo, porque creen que las necesidades que Bartimeo podría presentar o las peticiones que le podía hacer al Señor no son dignas de él. Es un hombre insignificante y sin importancia. Hermanos, sin embargo, debemos saber que cuando una persona entra en la vida cristiana porque tiene una fe verdadera, va a encontrar dificultad y aflicciones que van a probar su fe. Cuando la gente intentó callar a Bartimeo, Bartimeo más fuerte clamó al Señor. Siempre que una persona posee fe humilde y verdadera en nuestro Señor Jesucristo, va a encontrar dificultad, va a encontrar resistencia. Piensa, hermano, en los ejemplos que Marcos mismo nos da. ¿Recuerdas esa mujer que tenía flujo de sangre? 12 años sufriendo con su enfermedad. Buscó a Jesús entre la multitud. ¿Podía esa mujer ser apedreada por ser inmunda y mezclarse entre la gente? Pero aún así, por su fe, sobrevino toda aquella tensión, prueba, dolor, dificultad, y ella perseveró en ir a Jesús. En esa misma situación tenemos a la hija de Jairo. Hermano, la hija de Jairo había muerto. Los mismos familiares y amigos de Jairo le dijeron: ya no molestes al maestro, porque tu hija ya murió. Pero Jairo persistió en confiar en Jesús, aun cuando su hija había muerto. Unos pasajes atrás de nuestro pasaje de hoy, encontramos a un hombre que tiene un hijo endemoniado. Y los discípulos no pudieron echar fuera a este demonio. Sin embargo, ese hombre sigue esperando a Jesús en medio de una discusión entre los discípulos y los fariseos. Hermanos, la fe cristiana siempre va a encontrar dificultad en esta vida. Es irreal pensar que después de confiar en Jesús no vamos a encontrar ningún tipo de pruebas, dificultad, tentación o dolor. Siempre vamos a encontrar dificultad, pero la fe verdadera en Jesús persevera, porque el Señor de ellos los preservará hasta el fin. Mis hermanos, ¿cuál es tu actitud cuando en tu vida encuentras dificultad y dolor? ¿Te quejas contra Dios o tu fe te hace perseverar a través de Él? Esta idea de las dificultades ante la fe verdadera tiene mucho que ver con lo que Jesús está enseñando en estos últimos 3 capítulos. Nuestro tema ha sido recurrente, el camino del Evangelio. ¿Cuál es? Morir al yo para servir a los demás, reclamar los derechos del yo. Derechos imaginarios, porque realmente no tenemos ninguna clase de derecho, sino que ir al infierno. Pero hermanos, Jesús les está diciendo: renuncien a esos derechos que ustedes creen que tienen. ¿Y sabes cuál es un derecho común que tenemos los cristianos? Creer que no tenemos por qué sufrir, que merecemos una vida de completa paz, de completa comodidad, que no tenemos por qué enfrentar ninguna situación difícil, que ni siquiera tenemos por qué batallar con nada. Esta es una expectativa falsa e idólatra, hermanos, y es bastante dañina, porque la expectativa de creer que no tenemos por qué enfrentar dificultades, lo único que hace es detener tu crecimiento en medio del dolor y incrementar el dolor de las circunstancias difíciles que sí o sí vas a atravesar en tu vida. No sé si me expliqué. Hermanos, tener la expectativa de que tú no tienes por qué enfrentar dificultades va a hacer que cuando tú enfrentes dificultades, sufras más. Tienes que deshacerte de esa expectativa porque es irreal y no es acorde al Evangelio. Si hay alguien que decidió escoger dificultades para la gloria de Dios, fue Jesús. Y hermanos, Jesús está constantemente anunciando su muerte porque les está diciendo a los discípulos: el Evangelio les va a dar vida eterna, pero también es la norma de vida en el discipulado. Tú no puedes abrazar la expectativa
de que no va a haber dificultades ni pruebas en tu fe cristiana. Te va a hacer sufrir, hermano, te va a desanimar. No es real pensar que puede no haber sufrimiento en este mundo caído y deformado por el pecado. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Piensa en un momento en lo que está pasando aquí. Jesús está en la antesala, está en el umbral por entrar a Jerusalén, y unos pasajes más adelante, hermano, Jesús va a ser crucificado. Jesús tiene una agenda divina llena de cosas por hacer, muy apretada. Sin embargo, tiene tiempo para atender las necesidades de este pobre hombre. Ni los discípulos ni la gente del pueblo creen que este hombre es lo suficientemente valioso o importante para que Jesús se ocupe de él. Pero Jesús, el Dios eterno, tiene tiempo para este hombre. Jesús, el Dios infinito, hermanos, que los cielos no lo pueden contener, le da importancia a alguien tan pequeño. El Dios creador y soberano tiene la autoridad y el poder y la buena voluntad para ser misericordioso con nosotros que somos tan pequeños. Hermanos, Jesús no es como la gente que está ahí en Jericó, ni como los discípulos que son duros en su corazón y tienen un discernimiento espiritual pobre. Jesús es misericordioso y está a la voluntad de todo aquel quebrantado y humillado que viene a presentarle sus peticiones. Mi hermano, si Jesús no contesta tus oraciones, no es porque Él es malo, no es porque Él está muy ocupado, es porque quizá no has venido humillado a presentarle tus peticiones. Hermano, Jesús no desprecia al corazón contrito y humillado. Hermano, imagínate si Bartimeo fuera orgulloso. Haría dos cosas Bartimeo. O Bartimeo estaría muy enojado con el Señor y si tuviera la oportunidad, en vez de pedirle misericordias, le reclamaría los derechos que cree que tiene. O si Bartimeo fuera muy orgulloso, no vendría a pedirle misericordias al Señor porque diría: yo no valgo nada, la gente tiene razón de mí, ¿por qué más molesto al maestro? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, hermano? Bartimeo pudo haber tomado dos actitudes aparentemente completamente opuestas. Sin embargo, lo que está haciendo Bartimeo es ir a Jesús y clamar por misericordias. Una persona arrogante, orgullosa, soberbia, nunca le va a pedir a Dios conforme a su misericordia. Porque misericordia viene de la palabra miseria. Y para que una persona pueda recibir misericordia, tiene que reconocer su miserable condición. Ahora, estas dos acciones opuestas que pudo haber tomado Bartimeo si fuera orgulloso, tanto de quedarse ahí sintiendo pena por sí mismo, como que ir y reclamarle al Señor, ambas tienen su origen en el orgullo. Hermano, tú puedes razonar, tú puedes pensar y argumentar de muchas maneras, pero si al final de cuentas ese razonamiento, esa argumentación te impide no ir al Señor para clamar por sus misericordias, es orgullo. El orgullo tiene muchas formas, pero tiene un último resultado, que es impedirte ir al Señor para pedir por misericordia. Entonces, él arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Así que cuando Jesús le manda llamar, ¿no?, a diferencia de estas personas que quieren callarlo porque creen que es insignificante, Jesús lo manda a llamar. Y lo que hace Bartimeo es increíble. Bartimeo, que es un ciego que pide limosnas en la calle, seguramente la única posesión material que tiene Bartimeo es esa capa que arroja. Probablemente es donde duerme, con lo que se cubre el sol
el frío. Seguramente Bartimeo no tiene otra cosa que ese trapo viejo y sucio, hermano. Pero no piensa ni un segundo en desecharlo con tal de ir a Jesús. Otro contraste con el hombre rico. El hombre rico vino a Jesús y Jesús le dijo, vende todo y sígueme y le darás la vida eterna. Este hombre pobre no duda en desechar. Ahora me vas a decir, bueno, es que las grandes posesiones que tenía el joven rico no se comparan con un trapo viejo de ese mendigo. Y es verdad, pero hay algo que debes notar. Es contrastante el hecho de que Bartimeo es ciego físicamente, a diferencia del joven rico. Pero Bartimeo también tiene una visión espiritual que el joven rico no posee. Hermano, no importa cuán cantidad de bienes podía tener ese hombre rico, comparados con las riquezas de la gracia de Dios en su gloria, las riquezas terrenales no valen nada, no son absolutamente nada. ¿Recuerdas a Pablo cuando escribió la carta a los Filipenses? Él dice en el capítulo 3, porque la vida de Pablo se parece mucho a la del joven rico, y él dice, todo lo he perdido y lo tengo por estiércol, con tal de ganar a Cristo. Hermano, esos bienes que tenía el joven rico, que aparentemente eran una bendición, resultaron en un tropiezo para él, una maldición para él, porque al final de cuentas impidieron que viniera Jesús. Oh, pero ese hombre que no tiene nada, que está tirado en el suelo pidiendo limosna, no tiene nada que perder. ¿Qué es lo que tiene que dar a cambio por venir a Jesús? Su enfermedad, su pobreza, su miseria. Hermano, lo mismo pasaba, era la misma la condición del hombre rico. No tenía más que miseria que rendir para venir a Jesús. Pero no tiene el discernimiento espiritual que Dios le ha concedido a Bartimeo. Los dos están en la misma condición de pobreza espiritual, de miseria espiritual, y ambos tienen la misma urgencia de la vida eterna. Pero un hombre está siendo engañado por las riquezas. Hermanos, qué ironía, que lo que la gente pensaba que era una maldición, en realidad resultó en bendición. Porque fue la pobreza y la necesidad de Bartimeo que lo arrastran a Jesús. Y fueron las posesiones, el prestigio que tenía el joven rico, que lo apartaron de él. Dice el versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Una diferencia final entre el joven rico y Bartimeo. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y él se puso muy triste y se fue decepcionado. Bartimeo recibió la vista, mis hermanos, y siguió a Jesús voluntariamente. Jesús ni siquiera le pidió que lo siguiera, él simplemente le dijo, tu fe te ha salvado, te puedes ir. Pero Bartimeo comenzó a seguirle desde entonces. Piensa un momento en la vida de Bartimeo. El joven rico quería recibir del Señor y después irse a vivir una vida independiente de Él. Pero Bartimeo quería recibir la vista para vivir para el Señor. Bueno, ¿ves la gran diferencia entre un hombre que no ha renunciado a sus derechos con uno que sí lo ha hecho? Bartimeo está diciendo, Señor, dame la vista para seguirte. El hombre rico está diciendo, Señor, dame la vida eterna para poder seguir viviendo mi vida con mi conciencia tranquila. En el corazón del hombre rico no estaba la disposición de morir al yo para seguir a Jesús, porque no había renunciado a sus derechos. Este hombre Bartimeo, que puedes ver ilustrada la bendición de la pobreza espiritual, porque de los pobres en espíritu es el reino de los cielos, está Bartimeo, dispuesto a seguir al Señor, que no tiene nada que perder. Hermano, quiero terminar con esto. El hecho de renunciar a nuestros derechos
no tiene nada que ver con nuestras posesiones. Sí, Jesús dijo, es muy difícil que entre un rico en el reino de los cielos, porque es propenso un rico a amar las posesiones más que un pobre. Sin embargo, hay gente que es tan pobre y tan miserable como Bartimeo, que van a preferir tomar sus limosnas, aferrarse a sus limosnas, abrazarlas, abrazar su trapo viejo en el que se cubren para no ir al Señor. Prefieren abrazar sus miserables pertenencias antes que abandonar sus derechos y servir al Señor. No tiene que ver con la cantidad o la cualidad de nuestras posesiones, sino con nuestra actitud hacia ellas. Hermano, quizá tú no tienes los bienes que tiene ese hombre rico. Quizá nuestra vida se parece más a la de Bartimeo, que somos pobres, estamos enfermos, somos insignificantes a los ojos de las personas, pero no tenemos el corazón de Bartimeo, que no reclamó sus derechos, sino que se abandonó a las misericordias del Señor. Yo quiero que tú puedas esta mañana analizar tu corazón, examinarlo y reconocer si estás buscando las misericordias de Dios o estás buscando exigir sus derechos. Y si tú encuentras que tienes más bien un corazón como el de este hombre rico, que no quieres ceder al yo, sino que quieres que el Señor mismo te sirva a ti, es lo más normal. Hermanos, tenemos un corazón egoísta, aferrado a derechos que no tenemos, pero que nos gusta creer que sí tenemos. Pero así como Bartimeo no tuvo nada que ver en el milagro del Señor, todo lo que Dios hizo en la vida de Bartimeo es mérito y por el poder y las misericordias de Dios. Hermano, ese mismo poder está disponible para ti. Estas últimas semanas hemos estado insistiendo en el mismo tema. El discipulado se trata de negar mis derechos, de cederlos para vivir para el Señor y servir a los demás. Constantemente Jesús está entrando en ese tema y lo ilustró varias veces con niños. Y por eso también Él está constantemente anunciando su muerte. Antes de que Jesús empiece a hablar de esto, en el capítulo 8, Jesús sana a un ciego. Y ahora, terminando el capítulo 10, Jesús sana a un ciego. Hermano, esta composición de Marcos no es una casualidad. El hecho de que ellos están recobrando la vista o que el Señor les está dando la vista nos hace entender que es Jesús, su poder y su gracia que da luz a nuestras pupilas ciegas, que nos hace ver una vida, una perspectiva real de la vida, una perspectiva real de lo que sí tiene valor y de lo que sí vale la pena. Bueno, el Señor no quiere que tú te conformes con las miserables bendiciones que puedes adquirir en esta vida terrenal y pasajera, sino con las inconmensurables riquezas de su gracia para siempre. Así que en esta mañana, mi hermano, si tú crees que has tenido la actitud del joven rico y de los discípulos de querer aferrarte a tus derechos, que no vienes como este joven, este hombre ciego, y te aferras no a tus derechos, sino a la misericordia de Dios, porque sus misericordias son buenas cada mañana, son nuevas cada mañana. Y el Señor también tiene gracia suficiente para transformar hasta el corazón más duro. ¿Qué te parece si oramos pidiéndole al Señor esto y para que tú puedas también meditarlo en tu corazón? Dios, te damos gracias por tu palabra.
Te damos gracias por la vida de Bartimeo y cómo tú demostraste tu poder en él, haciéndole recobrar la vista, Señor. Recordándonos que tú tienes autoridad sobre todas las cosas, incluso sobre nuestra pecaminosidad, sobre nuestra pobreza espiritual. Y te rogamos, Dios, que nos concedas serte útiles, entregarte nuestro corazón, rendir nuestro yo a ti y dejar de reclamar derechos, Señor, que realmente no tenemos, sino abandonarnos a tu misericordia y disfrutar el gozo de tu salvación, así como Bartimeo lo hizo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.